En este caso vamos a analizar el documental de Michael Moore, Fahrenheit 9/11. El documental Fahrenheit 9/11 se desarrolla en torno al suceso del atentado de las Torres Gemelas, el cual fue nombrado como el peor acto de terrorismo en la historia de la humanidad. Las investigaciones relacionadas al suceso conducen a nexos de amistad entre la presidencia de George Bush y los Bin Laden, lo que genera una cierta incertidumbre en el escenario producido y en el desencadenante, donde más que una guerra se producía un respaldo a los beneficios políticos y económicos de Estados Unidos. ¿Qué efectos colaterales se le pueden atribuir a los hechos del 9/11? En primer lugar está el aumento de la islamofobia y estigmatización de ciudadanos árabes en Occidente. Según datos del FBI, los crímenes de odio contra musulmanes en Estados Unidos se dispararon en los años posteriores al atentado. Por otra parte, está el repunte de popularidad del presidente Bush, que pasó de tener 55% de aprobación a superar el 90% en los días posteriores. También se puede decir que la guerra contra el terrorismo ha costado 5.6 billones de dólares, en donde parte de ese dinero, más allá de financiar operaciones militares y antiterroristas, se ha usado en sistemas de protocolos y monitoreo de información. Es decir, un aumento de control y vigilancia. Además, como efecto colateral, se tiene la creación de la Ley Patriota, que tiene el objetivo de ampliar la capacidad del control del Estado para combatir el terrorismo, mejorando la capacidad de distintas agencias de seguridad, coordinándolas y dotándolas de mayores poderes de vigilancia para controlar los delitos de terrorismo. Causas del atentado 9/11. Las causas son indescriptibles. Solo se puede afirmar que la familia Bush tenía nexos con los árabes y la familia Bin Laden, y que ellos ayudaron al financiamiento de pozos petroleros. Esto solo induce sospechas sobre el expresidente de la nación. Como consecuencias del 9/11 tenemos, primero, la declaración del presidente Bush de la guerra contra el terrorismo, invadiendo a Afganistán para derrocar a los talibanes que gobernaban el país y acogían miembros de la organización Al-Qaeda, grupo islamista radical responsable del ataque a las Torres Gemelas. Otra consecuencia es la mayor reclutación de jóvenes estadounidenses para ir a la guerra e invadir a Irak, especialmente jóvenes de la clase baja, lo que produce una desigualdad inminente frente a las demás clases sociales. Una tercera consecuencia es la muerte de 240.000 personas, de las cuales 78.000 eran civiles y 3.500 soldados estadounidenses que se recluían para ser enviados a la guerra en el Oriente, sobre todo en Irak, donde murieron muchos inocentes e hijos de familias americanas. Otra consecuencia es la codicia de las empresas que durante la guerra determinaban cuánto provecho económico podían sacar de esto. Y por último, la consecuencia, la inmersión del miedo en los ciudadanos, ya que así iban a ser más manejables y manipulables. Ahora vamos a hablar de la influencia en las elecciones del 2004, fecha en la que fue publicado el documental y en la que Bush se volvió a lanzar a la candidatura. El documental realmente no generó ninguna influencia debido a que George Bush fue reelegido en el 2004 como presidente, año donde, como ya mencioné, se publicó el documental, lo que de alguna manera permite demostrar que el documental 9/11 no generó una gran influencia sobre los ciudadanos de Estados Unidos, lo que por otro lado puede ser por las estrategias políticas como la infusión del miedo y el pensar que el presidente George Bush estaba haciendo una buena labor ejecutando la guerra y solo de esa manera no se produciría otro nuevo atentado a la nación. Bueno, ahora vamos a presentar 3 supuestos de posibles escenarios después del atentado. Al considerarse el acto sucedido el 11 de septiembre como el peor acto terrorista del mundo, algo que pudo haber sucedido es la rendición del presidente George Bush y optar por la pretensión del diálogo hacia la paz.
Como segundo supuesto, proponemos que después de que George Bush se enterara del atentado, el escenario esperado sería que éste saliera con afán de la escuela para dirigirse a la Casa Blanca y allí tomar decisiones en torno a lo sucedido para la nación y posterior haber gestionado una rueda de prensa para informar a todos los ciudadanos cuál iba a ser el paso a seguir. Y como un tercer escenario, haber retenido a los familiares de Bin Laden para sacarles la información necesaria para la seguridad de Estados Unidos y no haberlo hecho de una manera tan silenciosa como ocurrió en la vida real. Moore, durante todo el documental, cita fuentes para exponer los hechos. No son teorías inventadas. Todo lo que dice lo sostiene y fundamenta con un respaldo que le genera credibilidad en sus argumentos. Estamos de acuerdo con este autor en el sentido de que nada sucede porque sí, y que la guerra cuesta mucho dinero, por lo que no hay solo deseos de venganza, sino un mayor deseo de sacar provecho económico de esta situación. ¿Qué preferimos? ¿Libertad o seguridad? La seguridad se establece a través de controles, políticas y leyes del Estado que sirven como mecanismo regulador de conductas y fenómenos de la sociedad para establecer un equilibrio y justicia, y de esta manera poder evitar el caos intentando generar un orden social. Por lo tanto, preferimos la seguridad, puesto que aunque somos conscientes que la obtención de esa seguridad implica cohibición, pérdida de libertad y en algunos casos de intimidad personal, consideramos que si todas las personas fuésemos libres de hacer lo que quisiéramos, se crearía una anarquía o desorden social absolutamente incontrolable, en donde cada sujeto actuaría de acuerdo a sus intereses, deseos y necesidades, sobrepasando el bienestar de los otros. Incluso si al existir esas políticas de seguridad, notamos que a veces como personas, en ocasiones nos sentimos amenazadas. Esto quiere decir que con mayor libertad, la inseguridad sería un problema alarmante. Muchas gracias.